Bueno, muy bien, muy buenas noches a todas las personas que a esta hora se conectan a través del Facebook Live de Alianza IN, de nuestro Facebook Live, a través de las distintas redes sociales, también al grupo de Más Mujeres INAPS, un combo de mujeres convocado por Alianza IN, de mujeres, justamente, valga la redundancia, que tienen liderazgo desde distintas posiciones en el ecosistema digital. Y estamos acá esta noche con unas invitadas de lujo para hablar sobre un tema que es absolutamente pertinente cuando se habla de equidad de género, como es el tema de las licencias de paternidad. Tenemos 3 invitadas especiales que van a protagonizar la conversación de esta noche. En primer lugar nos acompaña Juanita Gubertus. Juanita, lo hablábamos ahorita antes de empezar, hasta antier, 19 de julio, fue representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde, pero debo decir, fue la mejor representante y no como dicen por ahí coloquialmente que es el mejor, no, allá la midieron en el panel de opinión de cifras y conceptos. 3 de los 4 años falta la última medición en donde seguramente el resultado se va a reiterar y Juanita fue escogida 3 años seguidos como la mejor representante de la Cámara de Colombia, defensora del acuerdo de paz y fue una de las autoras de la ley de licencia compartida, que es una ley que ella ya explicará, que logró ampliar la licencia de paternidad en Colombia. Juanita, adicionalmente, antes de pasar por el Congreso, fue coordinadora de justicia transicional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz durante 4 años, fue miembro de la delegación del gobierno en las mesas de conversaciones en La Habana, fue directora adjunta del Instituto para las Transiciones Integrales, asesora del Alto Consejero de Seguridad Nacional de Colombia, asesora del Viceministro de Defensa, e investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, y a partir del 1 de agosto será la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Juanita, bienvenida y qué alegría tenerte acá esta noche. José, muy buenas noches, un saludo muy especial para ti, para Alianza IN, para toda la red de mujeres ENAP, un saludo también para mis colegas miembros del panel, a Thais, a María Georgina, qué gusto estar con ustedes compartiendo en este espacio. La verdad es que fue un placer haber compartido congreso con José. De las cosas que nos deja nuestro paso con la política son grandes amistades de personas nuevas en política que creemos que es posible hacer un ejercicio distinto y me llevo ese gran cariño y amistad con José. Gracias por esta invitación y feliz de estar acá. Muchas gracias, Juanita. También nos acompaña Thais Vicente, a quien le doy la bienvenida. Thais se conecta desde Brasil. Ella es la Head of People de iFood en Colombia. Thais es egresada de Psicología de la Universidad Mackenzie en Sao Paulo y cuenta además con una certificación internacional en gestión de cambio por PROCI Brasil. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en empresas como el grupo Michael Page, Johnson & Johnson y ahora iFood. Y su fuerte, su mayor experticia está en el área de people, con experiencia en Brasil, Colombia y México. Thais está acá esta noche representando a iFood y para contarnos una historia muy especial que además tiene todo que ver con el área que ella lidera dentro de iFood, que es esta multinacional en el sector de delivery, y es justamente cómo desde iFood se han implementado políticas extralegales, voluntarias, autorregulatorias, que le permiten a sus trabajadores gozar de periodos más amplios de licencia de paternidad, entre otros beneficios. Thais, bienvenida y buenas noches. Hola José, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar acá, poder compartir un poco de esta charla tan importante y un poco de cómo podemos cambiar y hacer mejor en este tema. Entonces, un placer enorme estar por acá y compartir con ustedes, chicas, María, Georgina, Juanita, y contigo, José. Vamos a hablar un poquito ahí de algo que deberíamos hablar todos los días, ¿sí? Muy bien, Thais, bienvenida. Y también nos acompaña Georgina Axel, Grupo HCA, licenciada en Administración de la UV, experiencia en recursos humanos durante más de 15 años en capacitación, desarrollo y selección. Es jugadora de hockey sobre césped. Ahorita nos tienes que contar sobre eso, así no haga parte del tema. Es mamá de Ramón y de Maite. Y la invitamos porque desde Accenture, que es una empresa global de tecnología,
pues también lanzaron hace poco un programa absolutamente progresivo, además lo hicieron de manera regional, en el tema de licencias de paternidad. Ahora vamos a aprender sobre esa experiencia, pero nada, María Georgina, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, un lujo para esa es la forma, así que buenísimo poder compartir experiencias y como decía mi colega Thais, me parece que esto es un tema para conversar todos los días, en cada momento, así que gracias por la invitación. Bueno, mil gracias a ustedes por sacar el tiempo, a las personas que se van conectando. Bienvenidas a este nuevo espacio de Más Mujeres sin Apps y vamos a empezar esta conversación hablando de lo que está pasando en Colombia y de lo que se ha hecho en materia regulatoria. En agosto del año 2021 se promulgó la Ley 2114 del mismo año, Ley de Licencia Compartida, que es una ley que amplió la licencia de paternidad en Colombia, creó otras figuras como la licencia compartida, la licencia flexible, generó una serie de medidas para prevenir sobre una ley anterior de autoridad Juan Lozano, que en su momento creó la licencia de paternidad hace más de 10 años, la conocida Ley María. Esa ley estableció la licencia de paternidad en 8 días, hoy ha llegado hasta 2 semanas y puede crecer mucho más, y por eso invitamos a Juanita Gubertus, quien fue una de las promotoras de esta ley. Ya contábamos un poco de Juanita, de su paso por el Congreso absolutamente brillante, de su futuro en el tema de derechos humanos desde Human Rights Watch, pero hoy venimos a que nos cuentes esa historia, Juanita. Entonces, aterrizando en esta legislación, ¿qué cambió en términos normativos? ¿Qué distinto? Gracias. Súper, José. Bueno, lo primero, José no lo ha dicho, pero para todos quienes nos siguen, fuimos coautores de este proyecto y gran parte que además fue muy bonito porque José en ese momento, muy rápido, cuando ya estábamos al final del trámite, su esposa quedó embarazada y estaban esperando un bebé. Y fue como todo el proceso de él también desde un compromiso de paternidad corresponsable de asumir este trámite y de la proyecto se le inició dos tipos de objetivos. Por un lado, ya lo decía José, el reconocimiento de que el mercado laboral nos castiga mucho más duro a las mujeres en edad reproductiva. Cuando uno mira todo el análisis de las mujeres profesionales que año a año van creciendo en sus ingresos, en su capacidad de liderazgo, sobre todo en un, digamos, segmento de mujeres profesionales, lo que encontramos es que cuando llegamos a la edad reproductiva, los hombres siguen creciendo en esa curva y las mujeres nos estancamos. Miles y miles de casos que seguro tanto Thais como María Georgina podrán contar de primera mano, de mujeres diciendo, en la entrevista me preguntan que si tengo expectativa de tener hijos, que cuáles son mis planes, casos durísimos de recursos humanos en donde termina contratado en igualdad de condiciones cuando incluso había capacidades o experiencia o estudios el hombre por ahorrarse la licencia de maternidad. Y en el caso colombiano fue muy interesante porque esto fue medido por vía de un estudio de evaluación de política pública liderado por Ana María Trivini y por Natalia Ramírez, que documentaron cómo a 18 semanas había castigado muy duro a las mujeres, porque en este crecimiento importante, deseable desde un punto de vista de cercanía entre la madre y el hijo, entre fortalecer ese vínculo, en temas de salud para garantizar que los bebés tuvieran esa atención durante los primeros meses, al haber una disparidad tan grande entre la licencia de los hombres, que como ya decía, para ese momento estaba en 8 días, y la de las mujeres en 18 semanas, el mercado nos había castigado mucho peor y estábamos perdiendo cada vez más mujeres en el mercado laboral. Por supuesto, la pandemia agravó aún más la situación. En el caso colombiano, duplicó la tasa, me imagino que en otros países de la región igual, duplicó la tasa de desempleo en el momento más duro frente a la de los tratar de fuertes.
las mujeres por ley en Colombia, 12 sean definitivamente de destinación exclusiva de las mujeres, pero 6 de común acuerdo entre la pareja se puedan compartir. Entonces, eventualmente un hombre que tiene hoy 2 semanas iniciales podría tener 2 semanas más 6, podría sumar 8 semanas y tener una licencia casi paritaria, 12 la mujer, 8 el hombre. Ahí hay barreras culturales, mujeres que no quieren tomarse el tiempo y dicen, no, yo no voy a renunciar a mi tiempo de lactancia, de cuidado de mi hijo porque el hombre lo tome, pero José, y documentó de manera muy, muy exitosa en los últimos meses en el Congreso, fue documentando cómo sí ha crecido en Colombia la decisión de los padres de tomarse más semanas, que creo que es un pasito todavía en un segmento privilegiado de hombres y mujeres profesionales, es decir, todavía tenemos un acceso restringido, pero por supuesto es un paso hacia, insisto, esa lógica de compartir más y que el mercado no nos castigue tan duro a las mujeres. Como ya anticipaba José, está también el mecanismo de la licencia flexible. Uno podría duplicar el tiempo si se toma en un periodo, por ejemplo, una mujer que decida que se toma las primeras 12 semanas tiempo completo, pero las siguientes 6 semanas quiere tomarse 3 medio tiempo, igual que el hombre 3 medio tiempo, puede duplicar este tiempo, es decir, ya no serían 3 sino 6, para poder tener medio tiempo de trabajo. Y eso le permitiría, digamos, hacer una transición un poco más escalonada de la fase únicamente de cuidado a una fase mixta de trabajo y cuidado al mismo tiempo, y ojalá, digamos, la posibilidad de que padre y madre participen ahí. Un elemento muy importante, y con esto termino, dimos una discusión interesante que fue evitar que el tiempo de padre y madre fuera concomitante. Eso también va a ser muy interesante evaluarlo. Un poco la lógica fue, sobre todo desde un punto de vista machista, si hombres y mujeres se la toman al mismo tiempo, las mujeres van a terminar sobrecargadas cuidando al bebé y cuidando al marido. Entonces la idea, y esto nos apoyamos mucho en los suecos, fue la experiencia de cuidado, y sobre todo en el caso de los hombres donde todavía hay esta transformación cultural en curso, debe ser un cuidado exclusivo que implique realmente asumir la crianza y el cuidado de otro ser humano, y que en ese sentido la mujer realmente, sí, cuando ya se la vaya a tomar el padre, sea exclusivo tiempo del padre y la madre esté de vuelta a su decisión de estar trabajando en su empleo o como lo esté ejerciendo. Eso es un poco en lo que vamos. Por supuesto que en la medida en la que tengamos más empresas comprometidas que estén dispuestas a voluntariamente ampliar este tiempo, pues van a ir dando el ejemplo y la pauta de hacia dónde podemos caminar más allá de lo que es una obligación legislativa o una opción legislativa en este caso, porque depende de la voluntad de la pareja. Dejaría ahí como una introducción, José, pero ese es el camino que estamos empezando a trasegar en Colombia. Muy bien, y ese es el panorama legislativo en Colombia. De eso se trató la ley de licencia compartida. Quiero ahora, antes de entrar, digamos, en las experiencias específicas de Accenture y de iFood, que son empresas que han ido un poco a la vanguardia en el tema de licencia de paternidad, irme un poco a la experiencia personal. Acá está María Georgina Barrán, es mamá de 2 hijos. En Argentina, en una empresa de tecnología, ¿eso cómo ha funcionado en términos de equidad de género? ¿Es más difícil crecer siendo mujer en el sector de la tecnología, que sea de algún modo, pues, empresas que están a la vanguardia, un poco más modernas, un poco más urbanas, alivia esa dificultad con respecto a otras industrias? ¿Cómo ha sido esa experiencia un poco desde la perspectiva de equidad de género? Y quiero poner la lupa antes ya de entrar a hablar de lo corporativo. Desde mi experiencia personal, yo siempre supe que la profesión era algo que no quería ser una cosa o la otra. Antes de mi rol de LR, yo era responsable de inclusión y diversidad para la TAM, pues también hoy estoy acá, y eso, a mí todo lo que es formación, sesgos, trascendió lo que sucedió en Accenture, me trascendió en mi vida personal. Y creo que es súper importante para todo lo que mencionaba recién Juanita, en todo lo que tiene que ver con el cambio cultural. Como empresa somos parte de ese cambio cultural, y en mi casa sucedió justamente eso, nos trascendió. Y en lo que es desarrollo de carrera, afortunadamente, y sé que no soy un caso aislado en Accenture, a mí me han llamado en mi licencia por maternidad, y yo dije, me van a pedir que vuelva, y mi jefa me estaba diciendo que me estaban promocionando. Me preguntó cómo estaba yo, cómo estaba Ramón, y esa fue la conversación. Y me felicitó por la promoción, con lo cual eso hace que
no fue un parate de mi licencia, sino que realmente, y yo también me acuerdo muy en claro que tuve una conversación con mi jefa antes de irme, de decirle, yo quiero seguir creciendo y quiero también ser la mamá que quiero ser. Y siento que lo pude hacer con el encuadre también y el contexto que mencionaba también Juanita, en el sentido de que somos una familia donde hay una crianza compartida, donde no soy yo la que fui aprendiendo también que no me tengo que cargar con todo yo, que las idas al colegio las hace mi compañero y yo hago las vueltas y así todo, pero fue un aprendizaje y sí acompañado por políticas y prácticas concretas que se dieron en el trabajo y también con role models, en el sentido de, no sé, licencia, por ejemplo, en Argentina hay la hora de lactancia. Yo no tuve que pedir permiso, no sentí esa incomodidad que sé por estudios que muchas mujeres sienten desde un lugar de no tener que hacerlo en el baño, de tener un lactario como corresponde en el espacio de trabajo, o de tener que sentir que estoy en falta porque necesito ese tiempo, porque yo lo vi que también lo hicieron mis pares y mis jefes. Entonces, al eso estaba más naturalizado para mí también fue como mucho más fácil, tenía ya el camino, y eso es lo que también tratamos de mostrar. Y hoy en día, cuando un padre dice, me tengo que ir a la reunión porque tengo que ir al acto de mi hijo, está perfecto, y que no haya, como se mencionaba, que lo escuché en una época, la doble cartera en la oficina, que se dejaba para que, bueno, estaba en una reunión, no, estaba escondida yendo al acto o llevándolo al médico o al hijo. Eso hoy, por suerte, siento que en Accenture, que sé que no sucede en todos los espacios, eso hace que hoy también las nuevas generaciones pidan esta licencia. Nosotros hablamos hasta cuidador primario y cuidador secundario, donde realmente es un momento donde quieren estar presentes, donde al principio cuando se lanzó también había un poco de si se la tomaban o no, y hubo ese cambio cultural, pero hoy no lo dudan y piden más. Bien, y ahora quiero pasar a la experiencia, ya no en lo familiar o en lo personal desde la historia de la tecnología, sino más a nivel país. Juanita explicaba ahora cómo funciona la legislación en Colombia. En Brasil, en lo legal y en lo cultural, Thais, cómo funciona el tema de licencia de paternidad. En estos momentos está muy similar, José, porque lo que hicimos son programas muy similares de las dos, en Brasil y en Colombia, y cuando vemos también el tema de ley, también es muy similar. La diferencia es que en Brasil tenemos como 4 meses y se puede extender por 6, ¿sí? Que es más o menos lo que estamos haciendo en Colombia también, pero ahí tiene una manera de hacerlo por ley, con 6 meses para el cuidador primario o la mujer. Y para los hombres se tiene como 2 meses también para ellos. Ahora no estoy 100% segura si por ley ya están se aplicando en otras empresas o si solamente en algunas como iPhone, pero yo sé que más o menos está siendo considerado así, entonces sería para licencia paternidad como 2 meses y licencia maternidad como 4 extendibles, ¿sí? Y ahí cada empresa puede usar como piensa ser mejor. Por programa tenemos mucho más, ¿sí? Que ahí es una particularidad de iFood y de cómo estamos con las políticas, pero ahí yo creo que puedo hablar un poquito más después. Perfecto, listo. Y ahora sí quiero que aterricemos en el tema específico de las experiencias de empresas que deciden ir un paso más allá. Yo tuve el privilegio de acompañar a Juanita en la causa de la ley de licencia compartida cuando no era dirigente gremial, sino congresista. Y algo que recuerdo que nos sorprendió genuinamente es que en el camino nos enteramos de empresas, no en ese momento del sector de tecnología, sino sobre todo del sector farmacéutico, que decidían libremente, espontáneamente, sin que nadie se los exigiera, otorgarle a los hombres trabajadores de sus compañías más tiempo de licencia de paternidad. Juanita, ¿cómo fue esa historia? ¿Qué papel cumplieron esas empresas?
cuál era un poco la reflexión que llevaba a empresas ubicadas en Colombia a decir, la ley hoy nos pide 8 días por ley María, pero vayamos mucho más allá. Fue muy importante porque nos ayudó a tener argumentos de peso, sobre todo desde el punto de vista económico, en particular Sanofi, como mencionabas, pero también Johnson & Johnson y Procter & Gamble, diciendo, mire, esto no tiene un impacto negativo económico para la empresa, que era un poco la reacción de algunos de los gremios y del gobierno diciendo, usted va a desacelerar la economía. Ellos con sus propios datos diciendo, si vinculamos y logramos retener el talento humano de mujeres, que no nos pase que porque terminan desgastadas, justo como decía María Georgina, porque entonces hay un momento en el cual uno dice, no, si está en el medio de la licencia y me están llamando es porque me van a echar o me van a decir que no puedo seguir, ¿no? Sino por el contrario, decir cómo evitamos que se convierta la falta de posibilidad de homologar y de sintonizar la decisión de una maternidad y una paternidad corresponsable con el ejercicio de seguir una carrera profesional exitosa, vamos a retener ese talento humano. Y ellos en particular mostraban un dato que a mí me pareció siempre muy poderoso, en la medida en la que hay más mujeres en los escalones más altos de responsabilidad en las empresas, en las juntas directivas, había una correlación con mayor productividad, mayor generación de ingresos. Obviamente estamos hablando de empresas muy grandes, es cierto que en la medida en la que uno tiene empresas más pequeñas hay una discusión de los costos que tienen que asumirse, pero también, digamos, ahí ya pasamos a una discusión más ética, que es, bueno, estos costos al final alguien los está asumiendo y en muchos de los casos los estamos asumiendo somos las mujeres, porque los hombres de alguna manera, y bueno, los hombres también en la práctica, porque digamos tienen el costo de no poder ejercer su paternidad, pero en términos de tiempo y de costo de mercado laboral lo asumimos las mujeres. Entonces yo creo que ahí, José, sobre todo en esa negociación con gobierno y con gremios, fue muy importante la argumentación económica de las empresas mostrando esto nos va a ayudar a crecer en productividad, permite retener el mejor talento humano, evita que mujeres, de hecho recuerdo un profesor que estuvo muy desde el inicio ayudándonos a pensar esto, David Pérez de la Universidad de los Andes, diciéndonos desde un punto de vista netamente económico hay una falla de mercado. Yo me estoy perdiendo el mejor talento humano porque estoy sesgando mi decisión en función de si va o no a poder tener una licencia de maternidad. Pero puede que esa persona, si yo la evalúo objetivamente, sea la que más pueda aportarme a la empresa en el momento dado cuando estoy haciendo el reclutamiento de lo que necesito. Y en ese sentido, insisto, desde un punto de vista netamente económico, pues se elimina la falla de mercado si yo creo una especie de velo de ignorancia en donde hombres o mujeres eventualmente pueden tomarse en edad reproductiva casi que, ojalá, al final la misma licencia de paternidad o maternidad, porque no hay un sesgo cultural a favor de uno y otro, y entonces eso puede generar más productividad, más crecimiento económico. Como digo, todavía en la discusión no fue suficiente para ya poder de una que aceptaran que pudiéramos tener licencias paritarias, y es entendible como en toda decisión dura de política pública y de transformación cultural que sea progresiva en el tiempo. Pero yo creo que el rol de ustedes como empresas pioneras es fundamental, porque en la medida en la que empecemos a evaluar más estas decisiones y que ustedes puedan empezar a decir, mire, después de X tiempo con esta política voluntaria de la empresa podemos documentar estos resultados positivos, eso va a empujar el desarrollo de política pública para poder lograr que para más países sea obligatorio y que no dependa de la voluntariedad de cada empresa. Bien, quiero, antes de ir con Thais y ir con Georgina ya a la experiencia específica de iFood y de Accenture, invitar a quienes nos acompañan a través del Facebook Live o de YouTube, o las mujeres sin apps que están en la plataforma, que vayan escribiendo sus preguntas. Quienes están en el Zoom también pueden ir levantando la mano para que hagamos de esto una conversación fluida. Thais, en iFood se la han jugado por el tema, entiendo que tienen varios programas en el tema de equidad de género, de nivelación de cargas de cuidado dentro del hogar. Cuéntanos, por favor, esa experiencia. Claro que sí. Solo una corrección. En Brasil, legalmente, la licencia paternidad es de 5 días, extendible por más 15. Entonces, estamos hablando de una licencia de 15 días ahí, básicamente, ¿sí? Los 2 meses son del programa que voy a comentar un poquito ahora. Entonces, lo que estamos haciendo desde iFood es, creamos un programa que se llama iFamily, y lo que es más chévere, yo creo, de todo el proceso es la flexibilidad, porque actualmente estoy embarazada
Entonces estoy viviendo en la piel un poco también esta realidad. Y lo que yo más veo es que es muy importante entender lo que es necesario para cada persona, ¿sí? Porque no podemos crear un programa que sea, mira, está perfecto, pero no se aplica 100% a toda la gente, ¿sí? Porque cada uno tiene una necesidad. Y cuando impones algo a alguien, ya no está siendo diverso, ya no está respetando todas las variedades que tenemos de las personas, de la gente. Entonces es un programa bastante flexible. Optamos por no llamar como directamente mamá y papá y licencia maternidad o paternidad. Lo que estamos haciendo internamente es llamar siempre de el cuidador primario y cuidador secundario, porque también estamos aplicando este programa a parejas hetero y homoafectivas. Entonces, en caso de tener como 2 hombres, por ejemplo, el hombre va a tener la licencia del cuidador primario, que sería una licencia de 6 meses hoy, ¿sí? De la ley, que son exactamente las 18 semanas, más 6 adicionales, que es como estamos trabajando. Entonces, es un programa que mira tener en cuenta tanto las extensiones de las licencias. Entonces, como yo estaba diciendo, el cuidador primario tiene 18 semanas más 6 adicionales y el cuidador secundario tiene las 2 semanas que son de ley más 6 adicionales. Y además de eso tenemos una jornada flexible para que cuando estas personas regresen de la licencia tengan como una carga de horaria de máximo 30 horas semanales para que puedan ir también adaptándose a la realidad de este regreso, ¿sí? Es un programa que cuida de toda la experiencia. Tenemos flexibilidad porque hoy también somos trabajadores remotos, ¿sí? Entonces tiene toda esta flexibilidad de estar en su casa o en la oficina o trabajar donde quiera, entonces eso también ayuda mucho. Tenemos kits de regalos de experiencia, entonces las personas reciben ahí un kit con ropitas, con una maleta, con cosas para que puedan leer sobre este proceso, talleres de parentalidad para que la gente también vaya entendiendo un poco más cómo es esta realidad, qué esperar y cómo podemos apoyar en este proceso. Tenemos toda atención médica y psicológica para estas personas, para ambos cuidadores y también no solamente para quien es full over, sí, pero para la pareja de las personas que son full overs. Entonces, en un caso, no sé, de un hombre full over que tenga una pareja mujer que no trabaja en iFood, esta persona también va a tener todos los beneficios, ¿sí? Toda la cobertura psicológica, médica, todo el apoyo, los talleres, todo. Entonces, eso también se extiende a parejas de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, ahí tienen varios de este tema. Nuestros business partners también acompañan a toda esta persona en su regreso, en su proceso de embarazo. No se aplica solamente a persona embarazada, de hecho, pero también a casos de adopción, ¿sí? Tenemos una parte que ayuda en la asesoría inicial de un proceso de adopción. Entonces, también tenemos la licencia para quien está adoptando de la misma manera. Entonces, todo eso para que, de hecho, podamos ir equiparando y dando la misma oportunidad para cualquier que sea la persona que está viviendo este proceso. Creo que de modo muy general, esto es un poco del programa iFamily que ya se aplica a Brasil y también se aplica a Colombia, ya tiene más o menos un año ahí de lanzamiento. Y ahí quería preguntarte, Thais, porque me causa curiosidad, digamos, ustedes no definen que son unas semanas extra para el hombre, unas semanas extra para la mujer, sino que dan unas semanas extra para alguien en la pareja que es el cuidador primario y alguien en la pareja que es el cuidador secundario. Sean parejas del mismo sexo, sean parejas heterosexuales. Pero me imagino que en muchos casos los integrantes de la pareja, los dos no trabajan en iFood, sino solo lo hace uno de ellos. ¿Eso cómo funciona en la práctica? ¿Cómo se operativiza? Porque entonces el incentivo va a estar para que el que trabaje en iFood diga que es el cuidador primario y por ende obtenga más semanas. Sí, de hecho, sí, como lo que podemos controlar
es quien está trabajando para iFood. Asesoramos la persona que sea el cuidador primario y no trabaja para iFood con todas las otras cosas que no sea la licencia, ¿sí? La licencia, de hecho, es algo que no podemos controlar cuando la persona no está en la empresa. En general, lo que hablamos mucho en iFood es que somos adultos responsables, eso hace parte de nuestra cultura. Entonces, si, por ejemplo, tenemos un hombre que no va a ser el cuidador primario, él va a elegirse como cuidador secundario en general. ¿Puede elegirse como primario? Sí, puede. Pero creemos de verdad que las personas que trabajan con nosotros son dueños de la empresa que estamos y que van a ser correctos en su solicitud. Y de hecho está hasta ahora muy bien. Ya tenemos más o menos unas 23 personas inscritas y estamos logrando resultados buenos. Entonces, sí, puede ser que alguien minta, nos diga que es, pero no es, puede ser que pase. Pero lo que estamos ofreciendo es oportunidad y esto va a ser hecho para quien nos pida. Muy bien, vamos entonces con la experiencia de Accenture, María Georgina. Adelante, cuéntanos qué están haciendo. Sí, la verdad que es muy parecido y comparto orgullosamente que estas empresas estemos poniendo el tema sobre la mesa concretamente. En el caso de Accenture en Colombia, puntualmente, el cuidador secundario va hasta 8 semanas y cuidador primario hasta 22 semanas. ¿Sí? También hay adopción, también hablamos del cuidador primario y cuidador secundario. También hablamos de nuestro programa Accenture Flexible, y ahí abarca también mucho más que ver con maternidad y paternidad, tiene que ver también con cuidados. Porque hay otros cuidados que muchas veces las mujeres nos hacemos cargo de cuidados de adultos mayores. Entonces ahí también nuestro programa es bastante holístico en ese sentido. Para justamente cuando abordamos temas de equidad de género, justamente tratamos de tomar medidas no solo para las mujeres, porque si no estamos ampliando más la brecha, sino que lo ampliamos y las políticas y prácticas son para todas las personas. Y mismo también, no yéndome de tema, pero también entendiendo, como decía Thais, lo que necesita cada persona. Hay personas que no están pensando tampoco en ser madres o padres, entonces, y que son parte de nuestro talento, entonces también ahí en eso, pero también que vean y que sepan que están en el lugar correcto, si el día de mañana quieren serlo, pero se tienen que ir a otro lado, si así sean sus proyectos. Pero puntualmente a lo que es temas de licencias y temas de cuidado, justamente tenemos un compromiso muy fuerte y un compromiso público por el tema de equidad de género, con lo cual hay programas y políticas concretas, como las que acabo de nombrar, que lo acompañan, y esto hace realmente que tengamos mucho compromiso de nuestros colaboradores y colaboradoras, y como también mencionaba Thais, no estamos traqueando o estamos yendo a la casa a ver quién es cuidador primario y quién es cuidador secundario. Confiamos en las personas que trabajan y que nos eligen muchas veces también por estas políticas y prácticas, porque saben que son reales y que no es algo que decimos y no hacemos, y que realmente no. Igual, me acuerdo también, perdón, lo llevo a personal, cuando en mi segunda licencia dije, voy a una licencia, me felicitó, o sea, no me dijo otra vez, no, para nada. Con lo cual, y volví a crecer profesionalmente, porque estoy segura que estoy de vuelta en el lugar correcto, y más cuando obviamente estuve responsable del área, donde justamente, y sobre todo en el momento de pandemia, que muchas veces nos preguntaban qué prácticas estamos abordando para las mujeres, no había prácticas para las mujeres, era para todos los colaboradores. Y no otra vez, estaba en el sesgo esa pregunta de que las mujeres tenemos que hacer cargo de todos los cuidados. Entonces, en lo que es licencias, volviendo puntualmente, y no es secreto, sino que estamos felices de estar acá y poder compartirlas, porque nos gustaría que aún más empresas puedan abordarlo. Hoy para lo que es cuidador primaria, bueno, son 22 semanas y son 8 semanas para secundario, y algo que sí tenemos también, que parecido a la propuesta, nosotros llamamos licencia espejo. En Accenture somos muchos colaboradores y hay parejas en Accenture,
Entonces, para los quienes sean ambos personas, sean de Accenture, pueden dar parte de su licencia a su pareja, no, si hay un mínimo, o sea, un máximo de semanas que le puede dar el mínimo para que justamente la idea es que sea espejo y no que se quede el 100% de las semanas la cuidadora primaria, sino que realmente se logre algo equitativo, y eso también está como opción. Yendo al caso de Argentina, tenemos nada más que la licencia por paternidad son 3 días, con lo cual, y 3 días corridos, con lo cual si tu hijo nació un viernes, el lunes tenés que estar trabajando. Con lo cual realmente celebro que de vuelta que existen estas políticas y estas prácticas y que lo podamos impulsar y demostrar realmente que también se puede, y que el talento, como también mencionaba Juana, es algo realmente que es un retorno en la inversión también, y que si se hace de manera equitativa es lo que correspondería, y no habría más o menos personas que se estén yendo, sino que sería de manera equitativa. Si también logramos que haya una equidad también de cantidad de mujeres en espacios de trabajo, ¿no? Bien, y antes de ahondar un poco en este tema de productividad, de por qué vale la pena hacerlo o no hacerlo desde la perspectiva de negocios, yo creo que estas buenas prácticas empresariales hay que visibilizarlas, hay que aplaudirlas, las apuestas reputacionales deben ser premiadas y deben ser publicitadas, y entendemos que eso es parte de nuestro papel también desde un gremio de tecnología en Colombia. Pero ya vamos para allá. Antes de eso, yo no me aguanto la curiosidad. Pues primero felicito a Thais por su embarazo, porque va a ser mamá, maravilloso, acá la aplaudimos y le deseamos lo mejor, pero la pregunta es personal y me perdonas, pero en tu caso, en tu casa, ¿cómo van a, ya decidieron, ya se pusieron de acuerdo en cómo lo van a definir, cómo van a vivir estos beneficios de Muchas gracias. Es mi primer embarazo, entonces estoy viviendo muchas emociones. Y embarazarse no es algo fácil, ¿sí? Yo digo que nadie nos cuenta cómo es difícil, solo sabemos cuando vivimos. Y yo creo que por eso incluso que yo hablo tanto de la necesidad de la flexibilidad, porque tienen personas que de hecho quieren volver, están muy preocupadas con el trabajo, siéntense muy bien, muy productivas y están ahí con toda la energía. Y tiene otras personas que no, están pasando mal, mareando, indispuestas, con baja energía, o sea, y tiene que respetar lo que sea, ¿sí? Al final estamos generando una vida, y esto es algo que también estoy aprendiendo. Estoy muy productiva, o sea, cada día tengo una parte del cuerpo de mi hijo siendo creado, entonces esto todo es algo que es muy chévere vivir, porque de hecho es diferente cuando tú vas a crear cualquier cosa que sea para la empresa, para las personas, teniendo conciencia de cómo es de verdad. Entonces, gracias por eso. Aquí yo voy a ser la cuidadora primaria, pero también tengo una otra flexibilidad, y una parte buena es que mi marido trabaja por cuenta, sí, personalmente, tiene su propia empresa, entonces con eso tenemos más flexibilidad, es muy cerca de nuestra casa, entonces yo voy a estar aquí al 100%, voy a usar mi licencia extendida a los 6 meses y todavía voy a usar vacaciones, entonces voy a aprovechar y quedarme en casa como unos 7 meses más o menos, y mi marido va a estar acá muy cerca, entonces puede estar aquí conmigo todo el tiempo, un poco trabajando, un poco acá, entonces esta va a ser nuestra escoja para cuidar de Rafael, que es mi hijo que está venido. Bueno, pues esperamos a Rafael con ansias y queremos conocerlo. A mí me pasó una cosa muy particular, y es que cuando Juanita y yo presentamos esta ley en el 2019, mi esposa y yo teníamos la decisión de no ser papás. No es que estábamos mirando a ver, no, habíamos decidido, luego la vida quiso otra cosa. Y en la recta final de la ley, lo contaba Juanita ahora, mi esposa y yo quedamos embarazados. Yo digo que los hombres también quedamos embarazados, al menos en términos de un sentido conceptual de la responsabilidad. Y entonces me termina, pues un poco en chiste y en buena onda, me terminan diciendo que legislé en causa propia. Y pasa algo muy especial, y es que la ley de licencia compartida se firma un jueves,
y María Isabel, que es mi primera hija, y en otro en camino, nace un miércoles. Entonces estos temas son muy especiales, muy bonitos, porque de alguna manera la legislación, la autorregulación empresarial y nuestras historias de vida se terminan cruzando. Juanita, ahorita María Georgina hablaba de licencias espejo y de cómo permitían que dentro de Accenture, en el evento en que una pareja trabajaran los dos en Accenture, pudieran intercambiar semanas. Esta ley de licencia compartida que promoviste incluye la figura, justamente esa figura, incluye la figura de licencia compartida para que las parejas puedan intercambiar semanas. Detallemos un poco eso, cómo funciona, porque creo que la gente se quedó muy con la idea de que es una ley que amplió la licencia de paternidad, pero no está utilizando y no está viendo con el mismo alcance la posibilidad de transferir de mujeres a hombres o al interior de la pareja más bien esas semanas previstas. Es el reto cultural más duro justamente porque aunque tengamos la flexibilidad en la medida en la que las mujeres históricamente hemos sido las cuidadoras principales, en donde hay unas apuestas de lo que culturalmente es aceptado como ser buena madre y reconocido y aplaudido como ser buena madre, pensar en renunciar a algunas de las semanas, aunque sea una alternativa, no es fácil. Ya lo habían documentado varias de las académicas y sabemos que ese es un reto. Por supuesto que lo óptimo es que tuviéramos exactamente las mismas semanas, insisto, para hombres y mujeres, o como ustedes bien dicen, tanto en el caso de Accenture como de iFood, cuidador principal y cuidador secundario. ¿Cuál es la lógica? Lo decía al inicio. Las mujeres hoy en Colombia por ley tenemos 18 semanas. De esas 18 semanas, lo que establecimos es que hay 12 que definitivamente solo puede tomarse la mujer, la cuidadora principal, pero que hay 6 de esas semanas que de común acuerdo entre la pareja se pueden compartir. Eso podría dividirse tanto como uno quiera, cederle 1, 2, 3, 4 o las 6 semanas al hombre. Insisto, en un escenario en que le cede las 6 semanas, quedaríamos con las que tenemos hoy, 2 iniciales más 6, 8 semanas, es decir, una licencia casi paritaria entre 8 semanas para el hombre y 12 semanas para la mujer. Como bien decías, José, en tu pregunta, estamos viendo mucho más el deseo de los hombres de tomarse las 2 semanas iniciales y aprovecharlas que la decisión de la pareja de común acuerdo de que la madre ceda algunas de esas semanas. Tiene mucho que ver, insisto, con esas barreras culturales que yo creo que tenemos que ir franqueando. Creo que tiene también que ver con que la licencia básica de paternidad y maternidad todavía es aún muy dispar. Yo creo que los casos que ustedes describen de ambas empresas que pues tienen licencias mucho más largas, pero que sobre todo equilibran un poco más cerca el cuidador principal y el cuidador secundario, pues tienen un mayor potencial de ayudar a fomentar esa corresponsabilidad y el cierre de esa brecha. Tiene mucho que ver también con cómo las empresas lo fomentan, es decir, en la medida en la que tengamos la aplicación de la ley en empresas, que le digan a los hombres, es bien visto en las empresas tomárselo. Nosotros, por ejemplo, parte de lo que nos decían estas empresas con las que hablamos es, ya hoy no es admisible que un hombre diga, no, yo no quiero, es mal visto en la empresa. O sea, como que también hay una sanción social, si se quiere, a un hombre que no quiera asumir ese rol de cuidado, que yo creo que es parte de esas cosas que tienen que ir cambiando, porque en general las que somos más castigadas culturalmente terminamos siendo nosotras. Y viceversa, como bien decía María Georgina, que es como esas que por fortuna se está volviendo cada vez más políticamente incorrecto cualquier tipo de reacción de no, ¿cómo va a ser otra vez?, etcétera, que dejemos de tener ese tipo de reacciones de ¿cómo tú vas a renunciar a algunas de las semanas? Ah, pero no, eso significa que vas a lactar menos. Eso puede ser riesgoso para tu bebé, no es lo más deseable, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener un montón de cargas culturales donde yo creo que la lactancia es uno de los puntos fundamentales. Recientemente justamente leía a esta economista Emily Oster, que ha hecho un rastreo muy interesante de los distintos estudios, lo que llaman en inglés randomized, para poder realmente establecer predicciones, y muestra cómo gran parte de la evidencia en la que hoy se fundamenta un poco esta sabiduría convencional de que hay que lactar más tiempo porque eso es deseable para la salud del bebé, que lo va a proteger de toda clase de cosas, está muy fundado en preconcepciones sobre el rol de la mujer.
y termina teniendo un castigo muy fuerte en términos de acceso al mercado laboral. Y que si una madre decide lactar, pues por supuesto es su decisión absolutamente libre, pero que realmente en condiciones iguales lo que muestran estos estudios randomized es que no hay tal diferencia, digamos, estadísticamente significativa entre una y otra hipótesis. Yo creo que ahí tenemos mucho por avanzar en esas discusiones, en generación, por ejemplo, de bancos de leche, etcétera, que permitan tratar de lograr fomentar que las mujeres sí estén dispuestas a compartir un poco de esas semanas. Porque sí creo que el reto, aunque hayamos avanzado legislativamente, es que la barrera cultural que castiga tan duro a las mujeres que quieran ceder semanas y que termina diciendo, mala madre porque renunció a unas de sus semanas, ¿no? Y las entregó. Yo creo que es todavía una barrera en la que estamos trabajando en Colombia al menos. Bien, Juanita, y aprovecho para hacerte una contrapregunta que nos la hacen acá, también ya entrando como en el Zoom de la ley de licencia compartida. Edgar Alonso nos pregunta por la posibilidad de activar la licencia de paternidad cuando no haya madres solteras, cuando no existe el padre y madres solteras, hombres que no responden a otros hombres, caso de hermanos, caso de abuelos. Y aprovecho para preguntarles también por el tema de hijos adoptivos. ¿Esto es extendible a parejas que adoptan hijos? Sí, lo que desarrollamos es extensible a parejas del mismo sexo que tienen hoy en día en Colombia todos los mismos derechos. Entonces, aunque la ley, digamos, haga referencia a madre, padre, que comparto, insisto plenamente, habría sido mucho mejor hablar de cuidador principal y secundario. En todo caso, es aplicable a parejas del mismo sexo, es aplicable a parejas en adopción. La conexión se me cortó un tricito cuando me estabas preguntando el tema de padre o madre soltero. Yo hasta donde... Quiero decir, nos pregunta acá Edgar a través del Facebook Live, cuando el hombre no responda o cuando el padre no esté identificado o no esté fuera del mapa, esa licencia nos pregunta si es extendible a terceros, al caso de abuelos, al caso de tíos, al caso de hermanos. Bueno, no está contemplado específicamente en la ley. En Colombia tenemos una proliferación de jurisprudencia y seguramente lleguemos a algún momento en el cual se tutele por vía de una acción de un derecho fundamental para poder decir, no, yo quiero que esas 2 semanas las pueda asumir mi mamá o mi papá, etcétera, que me va a ayudar, etcétera. Hoy no está contemplado en la ley, pero sin duda yo creo que es un caso de litigio que podría ser discutido hacia adelante jurisprudencialmente. Bien, ahora entremos en lógica de negocios. Ya hablábamos, María Georgina, de la bondad de este tipo de decisiones, que son decisiones de autorregulación, son estándares que las propias compañías, en el caso de Accenture o en el caso de iFood, que acá representa Thais, deciden ponerse. Pero más allá, digamos, de la convicción, más allá de la mística, y no quiero con esta pregunta sugerir como una subestimación de esos componentes en la toma de decisión, pero sí quiero pensar en que seguramente acá hay otras empresas del sector de tecnología viendo esta conversación. ¿Por qué es buen negocio tomar decisiones como las que tomó Accenture en el tema de licencias parentales? A ver, tecnología, todo lo que es el empleo de hoy, del futuro, y la realidad que hay una demanda constante. La realidad que hay poca gente o sea, para lo que se necesita, y entonces necesitamos más talento. Y si encima vamos a no tener en cuenta el talento femenino por una licencia, estamos perdiendo. O sea, creo que es bastante evidente, sobre todo en tecnología. Ya tenemos de la base que también por sesgo las mujeres no suelen elegir estudiar carreras de sistemas, y eso es algo que también que se está rompiendo. Pero, y ahí también acceder a diferentes prácticas como academias o becas, llevar a la mujer que sea una opción, por lo menos, elegir, ¿no? Que ya desde chiquitas al varón le regalan la PlayStation y a la nena la plancha para jugar. Entonces, si eso lo llevamos al negocio, ¿por qué es negocio? Porque necesitamos el talento, y el talento no tiene género, no tiene discapacidad, no tiene elección, o sea, con lo cual es súper importante poder tener y retener a ese talento. Y invertimos en eso y creemos justamente que es realmente traer la mejor versión de cada uno, y que justamente como tecnología y como innovación
si no tenemos talento diverso, cual es súper importante, porque las mujeres y los varones no somos iguales, cada persona es distinta, lo decía Thais, en las individualidades que cada uno necesita, cada uno trae su propia visión y trae su propio talento, es súper importante traerlo, porque es innovación, y esto es negocio. Eso es lo que trae. Bien, retención de talento, innovación. Son las 7:22 de la noche, se nos va acabando el tiempo. Antes de terminar, quiero, digamos, invitar a quienes nos están viendo, a quienes están en la plataforma también, que si quieren hacer preguntas, si tienen comentarios, adelante. Tengo una en el tintero y quiero hacérsela a Juanita a propósito de la discusión local. Una discusión que ha corrido siempre en Colombia en paralelo a la discusión de licencia de paternidad. Ha sido la discusión sobre estabilidad laboral para los padres cuyos hijos están en etapa de gestación. Esta es una figura que tanto en lo legal como en lo jurisprudencial está mucho más desarrollado para mujeres embarazadas. Si no me falla la memoria, hizo parte en algún momento del proyecto de ley, pero quería pedirte tu opinión sobre ese tema y de paso preguntarle a Thais y a María Georgina si existen figuras similares en Brasil y en Argentina, que es la estabilidad laboral reforzada para que los hombres no puedan ser despedidos durante los periodos de embarazo. ¿Cómo ves ese tema de la discusión legal? En efecto, José, el proyecto tuvo hasta casi el último debate la extensión de la protección reforzada que existe hoy en Colombia para las mujeres, es decir, hoy un empleador no puede despedir a una madre que está embarazada durante su embarazo, independientemente incluso de que haya lo que en visión del empleador sea un incumplimiento de funciones, etcétera. Es decir, hay una lógica de decir durante este tiempo, incluso en una perspectiva como sociedad, no podemos simplemente mandar a una madre que está en gestación por fuera de su empleo. Lo que hicimos fue extenderlo a los hombres. Eso inmediatamente tuvo un rechazo muy fuerte por parte de los gremios y en la negociación final para que el proyecto pudiera ser viabilizado tuvimos que ceder a excluir esa protección reforzada. ¿Qué creo yo? Que al existir la disparidad en donde hay la protección para las mujeres y no para los hombres, el mercado nos sigue castigando muy duro. Porque desde un punto de vista empresarial, la lógica tiende a ser, pues resulta que esta persona, si no lo hace muy bien, me termino engrampado con ella 9 meses y no la puedo despedir y luego tengo que pagar una licencia, etcétera. Y eso hace que al momento de contratar haya una decisión que privilegia al hombre en contra de la mujer. Yo creo que si uno va a tener esa protección reforzada, debe tenerla para hombres y mujeres. Y que si uno tiene cuestionamientos a su existencia, es decir, si uno dice, bueno, pero es que tengo que mirar, el criterio de calidad en el trabajo debe seguir existiendo, etcétera, ese cuestionamiento debería ser igual para hombres y mujeres. Y lo que nosotros experimentamos en Colombia es de nuevo el sesgo. Ya nadie hoy en Colombia se atreve a decir que es el colmo que exista la protección laboral reforzada para las mujeres, pero en cambio sí lo dicen con mucha tranquilidad frente a la de los hombres. Yo creo que es desafortunado y creo que esa disparidad nos sigue castigando mucho en el mercado laboral. Bien, quisiera cerrar con una pregunta para Thais y para María Georgina, aprovechando que tienen, digamos, su experiencia tiene valor porque tienen una visión regional. Ni iFood ni Accenture son empresas locales, están presentes en distintos países de América Latina. Y quiero preguntarles un poco por el tema de idiosincrasia, por el tema cultural. ¿Cómo la implementación de estos programas de equidad de género varía de país a país? ¿Es lo mismo Argentina y Colombia? ¿Es lo mismo Brasil y Colombia? ¿Qué acentos, qué matices podemos ver ahí? Voy con Thais primero y luego con María Georgina. Solo también contestando la pregunta de antes, José, no tiene ninguna estabilidad para los padres en Brasil. Todo que se habla de estabilidad es para la gestante, entonces no, todavía no se discute eso. Bueno, sobre las diferencias, yo creo que cuando hablamos de diversidad e inclusión de manera general, Brasil ya está un poco más avanzado en este tema. Mucho se habla por acá de todo, ¿sí? Cuando de personas con discapacidad, de negritudes, de todos, tiene mucha charla sobre eso ya en Brasil. Y cuando yo empecé a trabajar para Colombia, yo percibí un poco esta diferencia de avanzo de discusión mismo.
y también de necesidades, ¿sí? Porque diversidad es diferente en cada país, en cada cultura. Entonces yo veo que cuando hablamos de algunos temas en Brasil, la gente está un poco más preparada y ya tiene un poco menos de sesgos, principalmente cuando hablamos de una empresa como iFood, que ya se habla mucho sobre eso hace algún tiempo, que Colombia, ¿sí? Pero yo veo que ya estamos avanzando bastante con eso también, con estas cuestiones de leyes que ahora está cambiando también, porque ahí sí se mueve, las empresas se mueven, empiezan a hablar sobre eso, qué pueden o no pueden hacer. Entonces, lo que yo siento es un poco solo del tiempo que se empezó a hablar sobre algunas cosas como esa que estamos discutiendo acá. Entonces, en Brasil ya un poco más de tiempo, hace algunos años. En Colombia yo veo que todavía estamos más al inicio, ¿sabe? No sentí ninguna restricción o dificultad de implementar un programa como iFemini en Colombia, pero se ve que la gente se impresiona más incluso con las oportunidades que en Brasil, porque en Brasil la diversidad de empresas que está haciendo eso ya es muy grande. Entonces, cuando presentas un programa como iFemini, las empresas ya piensan, también hago, no es tan diferencial así, ¿sabe? Entonces, creo que tiene un poquito este detalle ahí de diferencia cultural. Bien, María Georgina. Sí, coincido con Thais a nivel cultural, los países de la región. Creo que Latinoamérica igual, o sea, vamos avanzando para los derechos de las personas, con lo cual obviamente hay distintas culturas y se va avanzando, pero creo que mismo entre países de la región vamos siendo modelos y ejemplos para como región ir avanzando, sobre todo lo que nosotros llamamos Hispania y Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia. Creo que el movimiento también de todo lo que tiene que ver con derechos para las mujeres, realmente a nivel región eso se va abordando como un conjunto, con lo cual creo que todo avance de cada país también ayuda al país vecino a poder seguir avanzando. Muy bien, en 30 segundos cada una, por favor, un mensaje de cierre sobre la importancia de este tema y de lo que han liderado desde lo público y desde lo privado. Juanita Gubertus. Gracias, José. Yo creo que este es un camino abierto hacia la reducción de las brechas de género en materia de acceso a empleo, de salario, de carrera profesional. Para mí, en lo personal, es también creo un camino de poder ver cómo esa lucha feminista que existe desde hace décadas, pero que todavía cualquier mujer que quiere ser profesional y que se enfrenta a un embarazo tiene inmensos retos de cómo compatibilizar la vida profesional y la maternidad. Yo sigo creyendo que la respuesta está en la corresponsabilidad, en ampliar la paternidad, y creo que estos caminos, tanto los legislativos como los voluntarios de las empresas, son la respuesta. Gracias, Juanita. María Georgina. Gracias. Bueno, coincido y creo que si realmente queremos talento, es ampliar justamente en la diversidad y en la equidad, que no es lo mismo que igualdad, y realmente creo que es el camino que realmente considero que se están dando los pasos que faltan todavía, y espero para mis hijos. Sé que faltan años, pero creo que es súper importante y confío en nuestra generación y en las que vienen para que realmente suceda. Thais. Bueno, diversidad e inclusión es productividad. Personas felices son más productivas. Personas que se sienten respetadas son más productivas. Entonces, es inteligente que las empresas hagan eso, ¿sí? Esto, además de toda causa y de todo el impacto positivo que esto tiene en la vida de las personas, es inteligente. Y lo más importante de todo es, escuchen a la gente, porque como yo estaba comentando acá al inicio, nadie es igual a nadie. Cada uno tiene una necesidad y no se puede como solo pegar algo ahí y decir, este es mi programa perfecto porque ya funcionó en un lugar, y pensar que esto va a
funcionar perfectamente en un lugar. Siempre es importante entender la necesidad de la gente y dejar lo más flexible posible, porque si no, puede ser que haga una cosa gigante y que piense que es increíble, pero no, el resultado no está bueno. Entonces, esto es lo más importante, escuchar a la gente y entender de hecho cuáles son las necesidades. Pues hemos llegado al final de esta conversación sobre ecosistema digital y licencias parentales. A Thais Vicente de iFood, muchísimas gracias por participar. A María Georgina Barrat de Accenture, mil gracias también. Y a Juanita Gubertus, ex representante de la Cámara, mil gracias por habernos acompañado y a ustedes por haber estado acá esta noche. Feliz noche a todos y muchas gracias.